ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Bienvenidos a La Espuma de los Días, gracias por estar con nosotros en ADN 40 Radio. Yo soy Neira Moncayo y mis redes están apareciendo en pantalla. Hoy vamos a charlar con el autor Dani Marín sobre su método Ver para Crecer, para aprender a pensar visualmente y entender mejor la Biblia. Fíjense que yo andaba por una librería y me encontré un libro que se llama Dibuja tu Fe. Y dije, bueno, pues a ver, lo voy a comprar, a ver qué pasa. Sin embargo, a ver, vamos con esta cápsula. ¿Te ha pasado que lees algo y a los 5 minutos ya se te olvidó? Ahora imagina poder recordar lo que lees, entenderlo mejor y aplicarlo en tu vida con dibujos. Dani Marín, autor de Dibuja tu Fe, ha creado un método revolucionario llamado Ver para Crecer, donde las ideas cobran vida a través de imágenes sencillas. Y sí, esto también funciona para la Biblia. ¿Por qué a veces cuesta tanto entenderla? ¿Cómo hacer que su mensaje sea más claro y fácil de recordar? No necesitas ser artista ni saber dibujar bien, solo ganas de aprender de forma creativa. En esta entrevista, Dani nos contará cómo transformar la manera en que absorbemos el conocimiento y cómo hacer que la Biblia sea más visual, práctica y cercana. Y bueno, ¿cómo estás, Dani? Hola, hola. Qué gusto tenerte por acá con Saludos, nosotros. saludos. Dani, a mí se me hace imposible que yo pueda aprender a hacer estos dibujitos tan bonitos. De verdad, bueno, yo creo que si le preguntaras a mi maestra de escuela primaria, también te diría lo mismo de mí. Y bueno, fíjate que a mí me ha gustado mucho porque he estado en un grupo que se llama Ilustrando mi Biblia, que a todas ellas les mando un saludo, donde usamos diferentes técnicas, ¿no? Con papel, con pintura, con acuarela, con muchas cosas para el tema de la fe. Y sin embargo, cuando llega la hora de dibujar, te voy a contar una anécdota. Estábamos en un taller y pues una de las chicas dijo que hiciéramos un dibujito de Jesús. Y entonces yo estaba bien frustrada y en medio de todas había un silencio y yo les dije, es que a mí me salió el señor cara de papa, el de Toy Story. Y no más no podía. Y fue por eso que me llevó a comprar tu libro, que la verdad está bien padre. Pues ya lo tengo un poquito, mira, maltratadón por lo que he hecho, pero cuéntanos de qué va. Dibuja tu Fe, básicamente es un libro donde la premisa es que podemos entender, estudiar y aplicar la palabra de Dios utilizando dibujos sencillos para poder procesar y retener las ideas. Más, aunque utiliza la creatividad y utiliza el arte, la realidad es que también presenta como un acercamiento y una evidencia, como quien dice, científica de por qué nuestra mente está configurada para procesar imágenes. Así que vamos a aprovechar el diseño que ya Dios puso en nuestra mente de cómo funciona nuestra mente para entonces poder acercarnos a la palabra. Y también eso ayuda mucho porque la Biblia no fue hecha para leerla como si fuera una revista o como si fuera un libro de ficción donde básicamente pues leemos y seguimos caminando, sino que la Biblia está hecha para poder leer, detenernos, meditar en ella, darle vueltas en nuestra mente. Así que el arte nos ayuda a ese proceso de meditar lo que acabamos de leer y nos ayuda a acercarnos y romper la barrera esta de es muy aburrido, no lo entiendo, no hay manera de acercarme. Todo eso lo trabajamos a través de Dibuja tu Fe. Es una manera de que con lo visual también es un lenguaje. Totalmente. Es nuestro primer lenguaje. Lo visual es nuestro primer lenguaje. Antes de nosotros poder aprender a escribir como seres humanos, la humanidad se dejaba llevar por lo que veía y tomaba decisiones a base de lo que veía. Si el cielo se veía muy gris, ya tomaban una decisión. Si veían un animal muy grande y muy fuerte, sabían que estaban en peligro. Entonces, lo visual siempre fue parte de nuestro lenguaje. Incluso cuando vemos la Biblia, la manera en que Dios busca describirse y ayudar a las personas a visualizar imágenes de Dios y de su poder y de su grandeza siempre son imágenes visuales de la naturaleza.
ya nos podemos dar, y eso nos da a entender en una pista donde nuestro lenguaje de manera instintiva es visual completamente. Aquí tú nos das algunas herramientas para que podamos como todos darnos una idea, porque decimos, bueno, ¿cómo empezamos? Vemos en Instagram, vemos en Facebook, vemos gente que hace esquemas súper bonitos, cuando salen pues de del sermón, de la palabra, de la conferencia, como le llame cada quien, los domingos, y hacen esquemas de cuál fue el versículo, qué habló para mi vida, y luego uno sale con sus 3 renglones, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Yo creo que menos es más. No nos dejemos llevar mucho por lo que vemos en las redes de las personas haciendo estas cosas maravillosas, porque yo soy uno de los cuales al principio me frustraba también. Y también decía, esto no es sustentable para mí, esto me va a tomar demasiado tiempo y yo tengo otras cosas que hacer. Uno saca bolsillos de tiempo para poder entonces sentarse, así que hacer estas cosas tan elaboradas. Yo tuve que hacer un ejercicio de simplificar y simplificar grandemente. Recordemos que también la manera de dibujar nuestra fe es una mezcla de palabras, que ya sabemos hacerlas, palabras, y dibujos sencillos. O sea, si utilizamos un alfabeto, visual de 5 elementos, triángulo, círculo, línea, punto, rectángulo, podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Y quizás no es un dibujo digno de que te contraten en Disney para hacer una película animada, pero definitivamente vas a poder ejercitar tu mente para meditar y pensar y también para comunicarte visualmente sin ningún problema. Y va a quedar súper chévere y algo que vas a querer también regresar a repasar una vez ya lo tengas escrito. Sí, esto me gustó mucho y aquí lo estoy enseñando, a lo mejor no se ve mucho. Y afortunadamente yo lo hice con lápiz, entonces no creo que se vea ante la cámara, porque aquí tengo mi barquillo, mi edificio, mi cohete, mi televisor, mi lápiz, con estos 5 elementos que tú nos diste y que bueno, pues es como empezar a ver, pero va increciendo, Dani. ¿Por qué la fe se puede dibujar? Porque hay mucho lugar que son muy ortodoxos, podría decirlo, y que van a decir, no, qué sacrilegio es este. Sin embargo, creo que para los niños es muy fácil entender en la escuela dominical y lo hacen como intuitivamente, ellos entienden, ellos lo hacen. Les dices la clase y ellos la ponen en sus garabatos. Los adolescentes pues ya como que le tienen, pero los adultos, Dani, le pusieron la cruz. ¿Cómo cambiar el chip? Tú sabes que yo nunca he entendido, Neira, por qué después de cierta edad nos dijeron que entonces dibujar está mal y que ya nosotros pasamos esa etapa. Yo todavía no lo entiendo y ya llevo años pensando en eso. ¿Por qué de momento nos ponen a dibujar cuanta cosa en la escuela primaria, en la escuela elemental para poder aprender conceptos y luego que llegamos a escuela secundaria dijeron, ok, ya no necesitas dibujar nada más en la vida? Todavía no me funciona, no me cabe. Y la realidad es, para contestar tu pregunta sobre la idea esta ortodoxa de la fe y los dibujos, la realidad del asunto es que la fe siempre ha contado con el lenguaje visual para comunicar sus ideas. Siempre lo ha hecho. Jesús utilizó parábolas, creando imágenes de sembradores, de constructores, de padres, madres, de personas haciendo banquetes para explicar conceptos que de otra manera pueden ser muy abstractos para visualizarlos. Entonces está utilizando cosas que podemos visualizar para entender las cosas que no podemos ver. Luego, la Iglesia ortodoxa, a través de la historia, han utilizado recursos como los famosos vitrales. Esos vitrales no tenían solamente una función de adorno, los vitrales tenían una función también de que las personas que no sabían leer podían también mirar las ventanas y poder entonces ver las historias
que los sacerdotes y los curas le estaban narrando a través de los mensajes. Complementaban las canciones que las corales también cantaban y se retumbaban los ecos a través de las paredes de las catedrales. Entonces, el lenguaje visual siempre fue utilizado. Las Biblias iluminadas, que son estas Biblias bien famosas, si vamos a un museo, y estas Biblias bien gruesas, que cuando las abrimos tienen una caligrafía, pero una cosa magistral, pero también tienen dibujos e ilustraciones. La ilustración, el lenguaje visual siempre ha ido de la mano con la fe. Yo creo que hay un aspecto donde vamos creciendo y pensamos que relegamos el lenguaje visual a algo infantil. Y yo creo que eso es un error. Está bien enseñar a los niños, exponer a los niños a dibujar tu fe, exponer a los jóvenes a dibujar tu fe. Eso está excelente. Pero los adultos también debemos ser expuestos de una manera u otra a dibujar también nuestra fe, porque nos va a ayudar a pensar distinto y nos va a unir a la larga tradición de fe que vemos desde la Biblia hasta la historia de la iglesia, como el lenguaje visual y la fe siempre han complementado para nuevamente hacer visible lo que de otra manera es invisible. Sí, yo estoy empezando, Dani, porque sí tenía yo esa resistencia de que mi letra es fea, no dibujo bonito, dibujo y parece que lo hizo un niño de primaria, una niña de primaria, no, ni de primaria, de maternal, ¿no? Y siempre muy frustrada por las cosas que hacen, pues, los diseñadores. Hay una chica que se llama, bueno, que la encuentran como Price, pero ella vive en Veracruz. Y es una persona y a toda su familia que quiero mucho y les mando un beso, que conocía ya cuando estuve en Jalapa y ella es de la primera, yo ni siquiera sabía que se llamaba lettering, ¿no? Ella hace unas letras bien bonitas, le compré varias cosas para poner en mi casa, pero los esquemas que hace de la palabra, pues son re bonitos, ¿no? Claro, ella es diseñadora, ¿no? Y pues tienen una habilidad para hacerlo diferente. Quien dice, bueno, no me quedan tanto los monitos, los muñequitos. También hay otra forma de hacer, no sé si son mapas mentales, esquemas con palabras, porque algo debe de pasar en el cerebro a la hora de esquematizar la palabra, porque tú también tienes acá una forma de decirnos en el libro de cuál es y que nos llegue de una manera diferente. Pues mira, lo importante de esquematizar, yo pienso que vamos quiero tocar el tema de wow, que se ve bien bonito lo que veo por ahí. Uno, nosotros no tenemos que compartir lo que hagamos. Eso es lo primero. No tenemos la obligación de compartir en las redes. Y usualmente juzgamos y criticamos lo que estamos haciendo en nuestro papel, pensando en que estamos obligados a compartirlo en las redes sociales. La persona que tiene ya un desarrollo de artista o de diseño gráfico va a añadirle un aspecto estético y va a añadir un aspecto de diseño bastante elevado. Lo que promueve Dibuja tu Fe es un acercamiento más pragmático al utilizar el dibujo sencillo para estudiar la fe. Así que aquí entra esta manera de esquematizar y la mejor recurso que tenemos es utilizar el espacio como mejor podamos utilizarlo, porque nuestra mente realmente se le hace difícil el izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. En algún momento va a desconectar y va a empezar a dejar escapar las ideas que está leyendo. Pero cuando comenzamos a utilizar el espacio y utilizamos elementos como la cercanía, la proximidad entre dos elementos, ya nuestra mente empieza a conectar ideas. Y a veces decimos, pero es que yo de dibujar no se me da. La realidad es que si tú escribes la palabra perro, la palabra P-E-R-R-O, la circulas y la unes con algún otro elemento, ya básicamente estás haciendo un estilo de dibujo, un acercamiento más pragmático, más útil, diseñado no necesariamente para exhibirlo en las redes sociales, está diseñado para que tu mente pueda conectar ideas y cristalizar conceptos.
Para que sea más allá de muñequitos, arte, estética y todo eso, sino irnos al trasfondo y al contexto de lo que queremos y por qué lo hacemos, ¿no? Y Ujú. por qué lo hacemos el tema de meditar de alguna manera en la palabra. Aquí nos traes en el libro algunas formas de cómo extraer el contexto correcto cuando leemos, Ujú. ¿no? Y tú nos das algunos tips. ¿Nos podrías decir algunos de ellos? Sí. Eh, Es interesante, pero cuando tú me preguntas del libro, ya, yo estoy ya corriendo con las cosas que he aprendido después también de escribir el libro. Así que me perdonan si les digo algo que no aparece en el libro, porque No, mi no, al sigue contrario, nos creciendo. das la primicia del siguiente. No, 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 Me tú sigue dinos. creciendo. Claro, mira, es interesante, Neira, porque alguien una vez me preguntó en un taller, es que hay veces que yo leo libros de la Biblia, particularmente los profetas mayores y menores, que notoriamente son libros bastante difíciles muchas veces, o yo los llamo libros intimidantes, ¿no? A veces uno no sabe bien cómo manejarlo. Entonces me dicen, yo leo ese libro y yo no sé qué escribir, qué dibujar en ese libro. Y ahí entra la importancia de lo que tú mencionas, de cómo podemos entonces meditar y reflexionar en la Biblia, porque en la medida en que vayamos capturando lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra, los dibujos salen, florecen, porque empezamos, fíjate, como yo plasmo esta idea, cómo la ilustro, cómo la grabo para que se me quede y pueda seguir dando fruto en mi mente. De las mejores maneras entonces que tenemos para poder meditar en la palabra, uno, lo que enseña Josué 1.8, que básicamente dice que no sea parte de tu boca este libro de la fe. Vamos a leerlo y vamos a leerlo con calma. A mí me gusta leer moviendo los labios. Yo sé leer en silencio, ¿verdad? Moviendo los ojos como todo el mundo, pero a mí me gusta leer la palabra balbuceando, diciendo, moviendo los labios, conectar todos mis sentidos en lo que está ocurriendo y leerlo con calma. A veces leemos, completar el capítulo de hoy, vamos a leerlo con calma, no hay prisa, Dios no tiene prisa de que nosotros conectemos con Él. Luego, meditemos en lo que dice, vamos a hacernos preguntas, ¿quién es el autor? ¿A quién le está escribiendo? ¿Por qué está escribiendo lo que está escribiendo? ¿Cuál es el problema que este autor está atacando? ¿Cuál es la intención de este autor para decir lo que está diciendo? Y por ende, ¿cuáles son las implicaciones que hay para mi vida? Y hay veces que no vamos a contestar las preguntas solos. Muchas veces vamos a necesitar recursos como comentarios bíblicos, vamos a necesitar recursos como diccionarios bíblicos, vamos a necesitar recursos como las predicaciones de otros maestros de la palabra. Vamos a necesitar un sinnúmero de recursos que están a nuestra disposición, que antes había que ir a librerías y meterse a seminarios para encontrarlos. Ahora, básicamente en el Internet encontramos mucho de lo que necesitamos. Si conseguimos comentarios bíblicos de pasaje bíblico, vas a encontrar una riqueza de recursos que te van a ayudar a entender y meditar en esa palabra. Y de ahí van a aflorar un sinnúmero de ideas para dibujos, porque una vez comienzas a entender, la creatividad va a empezar a nacer. Sí, sí, entiendo esta parte y lo que dices de algunos libros, porque algunos son muy fáciles para poder plasmar, ¿no? Tanto los que hacemos la ilustración o los que dibujamos la fe. ¿Hay alguna forma en que hay gente que entiende y pone textual, ¿no? Entonces, si dice que las flores son, ¿no? Y pones unas flores. Pero Ajá. también hay otra forma donde no es textual, sino que es algo que tú estás interpretando con, a lo mejor con algunos trazos, a lo mejor con algunos símbolos, a lo mejor con algunos recuadros o no sé, pero no es a veces textual y no quiere decir que te esté saliendo de lo que la palabra dice. Claro. Mira, hay dos maneras que a mí me funcionan mucho. El lenguaje metafórico es bien importante utilizarlo. Usualmente cuando pensamos cuando Pablo dice que está corriendo hacia la meta, como la carrera hacia la meta, yo no sé qué más. Ahí tienes un lenguaje bastante visual, bastante metafórico en sí mismo. Pero cuando empezamos, ¿cómo podemos ver cosas como verdad? ¿Cómo podemos empezar a interpretar y entender cosas como liderazgo, fe, crecimiento?
Todos esos son detalles, conceptos que no necesariamente son tan obvios como decir corriendo la carrera de la fe. Sí, ya yo corro, ya hago muñequitos corriendo y listo. Pero cuando estamos hablando de crecer, cuando estamos hablando de ser formados, que el Espíritu Santo nos forma a la imagen de Cristo, y ahí son otros conceptos donde necesitamos emplear nuestra imaginación con un lenguaje más metafórico. A mí me gusta a veces dibujar el Espíritu Santo con un cincel como si estuviese haciendo una escultura y ahí está dándonos a la persona. Me gusta a veces pensar, cuando pienso en crecimiento, pienso en una planta que está saliendo de la tierra. Esos son lenguajes metafóricos que de una manera u otra ayudan a interpretar y visualizar y integran la imaginación en lo que estamos hablando. Otra manera que a mí me gusta también utilizar y trabajar cosas que no son son más textuales y son conceptos un poco más abstractos cuando leemos me gusta crear como mini escenas de cómo yo viviría esta palabra o cómo yo reacciono a esta palabra. Y a veces yo me dibujo teniendo conversaciones con Jesús. A veces hay una palabra, creo que cuando Pablo está hablando a los Gálatas, si no mal no recuerdo, sobre caminar en la carne, caminar en el espíritu y tomar las decisiones basadas en estas dos naturalezas. Una vez yo hice un dibujo que básicamente era una persona entre estos dos caminos y uno es el perdón y otro es la venganza o el rencor. Y yo recuerdo hacer un muñequito en el medio diciendo, está bien, voy a entrar por aquí, pero realmente yo quiero que irme por este otro camino. Y eso son cosas dibujos que aún yo los veo versus comparado con pasando ya el tiempo cuando los dibujo originalmente y puedo ver dónde está mi corazón, puedo ver este espacio puedo ver la honestidad también en el cual nos acercamos a la palabra, haciendo esas escenas donde ya no entra solamente como que hice esta flor, como tú mencionas, o hice este dibujo y ya está, hice una representación gráfica. Ahora yo estoy reaccionando, estoy viviendo, estoy luchando, estoy conversando con el mensaje que Dios me está dando. Y eso ya empieza a entrar el proceso de estudio bíblico a un nivel mucho más profundo y mucho a veces hasta sanador y liberador. Sí, y ahí iba porque pues hay procesos terapéuticos que son proyección y son a través del dibujo y de la escritura. Hablas del método de lectura intencional, pero hay una parte que me gusta porque entonces ya dejamos lo que es lo que leímos, lo que entendimos, de lo que se trataba, eso, aquello que está fuera de mí. Sin embargo, ¿cómo lo hacemos nuestro? ¿No? Y por ejemplo, aquí tienes algunas preguntas, ¿no? ¿Qué debo hacer con este texto sobre mi carácter? ¿Qué debo hacer con este texto sobre inseguridades o de relaciones con los demás o de hábitos o de vocación? Entonces ya llevamos a hacer la palabra nuestra y ya toma un sentido diferente. Correcto. Pablo decía en 2 Timoteo que la palabra, que toda escritura es buena para formarnos, ¿no? Para corregirnos, para educarnos, para confrontarnos, ¿no? Para formarnos, ayudarnos a formarnos a la imagen de Cristo. Jesús decía, todo lo que los profetas y los escritos, todo lo que ustedes conocen, ustedes lo escudriñan, pero dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo la palabra, yo puedo entonces leerla que me apunta a Jesús y me ayuda entonces a ponerme una posición para yo ser formado a la imagen de Jesús? Al final del día, la palabra no es para nosotros, o la Biblia no es para nosotros coleccionar trivia religiosa y nosotros entonces poder debatir y impresionar a otros con nuestra trivia. Al final del día, la palabra de Dios es para nosotros dar pasos hacia adelante en ser formados a la imagen de Jesús, de quién es Jesús. Cómo podemos vivir como Él, cómo podemos tener su carácter, cómo podemos prestarnos y rendirnos a ese proceso de transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que cuando leemos la Biblia y nos ponemos a hacer estas preguntas de ¿qué Dios está requiriendo de mí en este pasaje? ¿Qué Dios está pidiendo de mí en este momento? ¿Cómo yo estoy viendo a Jesús hacer? ¿Cómo compara con la manera en que yo hago las cosas? ¿Cómo Jesús maneja esta situación? ¿Cómo contrasta como yo la estoy manejando? Cómo la gracia y la misericordia de Dios la puedo ver en el error que cometió esta persona en la palabra y cómo contrasta, cómo la gracia de Dios y su misericordia actúa en mi vida. Entonces, esos son procesos importantes que podamos hacer
para poder nosotros dar pasos a ser cada día más como Jesús. Si leemos la Biblia sin la intención de querer ser más como Jesús, cualquier dibujo que hagamos, aparte que sea chévere y bonita la experiencia, pero va a ser infructuoso al final del día. Pues, Dani Marín, muchísimas gracias y quiero dar las gracias también a la editorial Patmos que nos puso en contacto contigo. Estuve escribiendo y estuve buscándote y hay que decirle a la editorial que te traiga, ¿no? Por favor, nosotros estamos deseosos, digo nosotros, mi familia y yo, de ir allí y compartir con todas las personas, con ustedes. Mucha gente de México en las redes, que me siguen en las redes y siempre, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Y yo, bueno, invítame a tu casa, no sé, vamos a inventarnos algo. Sí, pues fíjate, mira, viene un congreso que se llama Ilustrando mi Biblia y yo creo que sería un buen pretexto como para que te trajera la editorial y además nos presentara todos los libros que tiene, ¿verdad? Bien, Abdiel, tienes asignación, por favor, Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y espero verte y saludarte muy pronto. Por favor, sería un honor. Muchas gracias y yo me despido. Ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos.